Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy es Shabbat Mishpatim. La parashá Mishpatim significa juicios, y los temas de esta porción son temas muy variados. La porción se encuentra en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, en el capítulo 21, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Tenemos la porción Mishpatim. Hoy vamos a dar una pequeña introducción a lo que nosotros conocemos como la porción Mishpatim. Los invitamos mañana, vamos a tener un estudio especial, una porción inédita. No hemos hablado nunca acerca de ese texto. Vamos a hablar mañana con informaciones de la tradición judía, y hemos titulado el tema de mañana como ¿quién es el Mesías? ¿Quién es Mashiach? ¿Sí? Así que no se lo pierda mañana. Hoy vamos a hablar de Mishpatim. ¿Qué sucede de Har Sinaí, es decir, del monte Sinaí a Mishpatim? Si recordamos, hermanos, la semana pasada la porción nuestra terminó en la entrega de la Torá, la entrega de las tablas, las las tablas aún no, pero sí el momento en que Dios le dice al pueblo de Israel esa entrega verbal de la Torá, que posteriormente el Señor le entrega a Moshe una vez que él debe subir 40 días a recibir la Torá. Y cuando pues Moshe llega y ve la situación, nosotros recordamos muy bien que todo esto sucede en el 9 de Av. Israel peca y pues eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes porciones, construye un becerro de oro. Pero la porción de la entrega de la Torá en el día 6 de Sivan, que es tradicionalmente el día de Shavuot o el día de Pentecostés, la Torá es entregada a Israel. Y es muy interesante algo de esta porción, y es que una vez que Dios entrega esta Torá, que tiene que ver, los primeros mandamientos tienen que ver, ¿verdad?, de cuestiones abstractas a cuestiones ya propiamente materializadas, y por último nuevamente se va hacia el sentimiento, hacia lo abstracto. Porque si usted se fija, los mandamientos, el primer mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? No tendrás otros dioses delante de mí. Y posteriormente usted ve el último mandamiento, que habla de no codiciarás nada que pertenezca a tu prójimo. Son cuestiones que tienen que ver con lo interno, lo de las emociones, el sentimiento. Y luego se materializa hasta llegar a cuestiones tan prácticas como honrar a los padres, se materializa en guardar Shabbat, se materializa en no robar, no asesinar. Cuando nosotros iniciamos Mishpatim, hermanos, nosotros vemos que Mishpatim tiene una peculiaridad, ¿sí? Es una serie de reglas. Recordemos que en la Torá hay 3 palabras que son usadas de manera que a muchas veces las personas las confunden y hasta las colocan como sinónimos. La primera es la palabra mitzvah como tal, que es mandamiento. La segunda es mishpat, que tiene que ver con juicio, es la relación del prójimo, entre nosotros con el prójimo, es mishpat. Y por último, las relaciones que tienen que los hukim, o los estatutos perpetuos, ordenanzas que muchas veces no tienen, hermanos, una razón lógica. No le puede buscar razón lógica. Dios lo determinó así y usted no puede cambiarlo. Es una orden divina. Pero el mishpat, o en este caso mishpatim, si usted se fija en el capítulo 21, versículo 1, dice: y estos son los juicios que expondrás ante ellos. Inmediatamente empieza a hablarle de una serie de reglas, ordenanzas relativas a los sirvientes, a las sirvientas, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con la relación con el prójimo.
Cuando nosotros vemos, pasamos de un nivel completamente espiritual, muy alto, muy elevado, cuando terminamos la parashá anterior en el monte Sinaí. Israel recibe la Torá, pero nuevamente esos mandamientos quedan como muy sublimes, muy elevados, porque una cosa es decir que lo vamos a hacer y otra cosa es cómo lo ponemos en la práctica. Y esto es lo que se trata Mishpatim. ¿Cómo yo hago para que eso elevado que está se pueda poner en la práctica? La espiritualidad, hermanos, no se alcanza, como se decía antiguamente en un monasterio, como lo hicieron en su momento los esenios en el Qumran, o como estas sectas cristianas ascéticas que se fueron hacia el desierto. La espiritualidad no se alcanza meditando en una montaña. La espiritualidad judía, hermanos, y esto tiene que estar muy claro para nosotros, viene de la lucha con lo mundano, de manera que enaltece y se eleva. Como Yeshua mismo dijo, ¿no? No quiero que los saques del mundo, sino que los libres del mal, que los libres de las situaciones del mundo. Nosotros no podemos irnos en una cápsula, hermanos, y decirnos, nos vamos todos hacia un desierto y allá nos vamos a quedar, porque eso no es espiritualidad, hermanos. Espiritualidad tiene que ver específicamente con cómo yo pongo en práctica todos estos valores, estos principios en mi vida, en mi relación con el prójimo. La espiritualidad en el judaísmo, hermanos, no es pensar de que yo solamente soy espiritual porque vengo a la congregación. La espiritualidad se encuentra en la casa, cuando está cocinando, cuando está en el trabajo, cuando está con los amigos. Su vida no puede estar desconectada. No es de que ya o en este momento me quito mi personalidad de ser creyente y ahora voy a ir con mis amigos, o ahora voy para mi trabajo, o somos integrales, ¿sí? Entonces, esa espiritualidad debe vivirse todos los días. Es lo que Mishpatim nos habla. Mishpatim va a hablar, hermanos, de la justicia social. Nos va a hablar, ¿verdad?, de que el objetivo nuestro debe ser asemejarnos al Creador en nuestras relaciones. Por eso es que Mishpatim va a hablar de una serie de cosas que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. No basta, hermanos, dicen los rabinos, ser creados en imagen y semejanza de Dios, a imagen, es decir, a la apariencia de Dios, sino que tenemos que tener esa semejanza, cualidades y acciones, como dice el Talmud en el Tratado de Shabbat. Apégate al Señor, a sus cualidades, de igual forma que Él es misericordioso, sé tú también misericordioso. O sea, Mishpatim nos habla, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendemos de la Torá. Estos mandamientos se tienen que revestir de una, vamos a decirlo así, de un ropaje que son los mandamientos, estatutos y ordenanzas, y sobre todo los juicios que el Señor nos da para instaurar el reino de Dios en medio de nosotros. La parashá de hoy dice lo siguiente. En hebreo dice, es decir, estas son las leyes dentro de las cuales tú debes situarte. En esta traducción dice, estas son las ordenanzas o las leyes o los juicios que expondrás ante ellos. Literalmente es en las cuales debes situarte, colocarte, que ellas sean tu norte, que ellas sean tu brújula, hermanos. Por eso Mishpatim es muy importante. Curiosamente, Mishpatim siempre coincide, hermanos, casi siempre, dependiendo de si no es año bisiesto, casi siempre coincide con lo que el mundo está celebrando esta semana, sobre todo aquí en Panamá. En otras partes del mundo no tanto. En Brasil también están con esta euforia del carnaval. Y es interesante que esta porción la que coincide, ¿no? Que habla acerca de situarte, cómo me oriento. El Zohar, que es uno de los libros de la literatura judía, libro místico, dice
que en su porción Mishpatim, él explica algo muy interesante. Él dice que todos los principios de Mishpatim están hablando que esa palabra de Dios que estaba en el monte Sinaí debe ser internalizada, debe ser absorbida por nuestros huesos para que nosotros la podamos poner en práctica. Por eso es importante Mishpatim. Nos habla de que cualquier experiencia religiosa, cualquier punto que yo quiera decir, mira, yo creo en Dios, debe ser comprobada con actos concretos. Por eso es que Santiago, Jacob dice que la fe sin obras, o sea, creer en Dios sin hacer las cosas, es muerta. Debemos de tener actos concretos, transformarnos en mejores personas. Ese es el ejemplo, hermanos, de lo que realmente es ser, hermanos, transformados, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el mejor ejemplo o manifestación de esa palabra de Dios o de esa fe que tenemos es a través de nuestras acciones. Mishpatim trata, hermanos, de el derecho civil, habla de la justicia social. Ahora vamos a ver el listado para que tengamos una idea de cuáles son los temas. No voy a entrar en detalles, pero sí para que conozcamos esas leyes, ¿no? Cómo debemos tratarnos el uno al otro, cómo debemos cumplir nuestras obligaciones financieras, habla Mishpatim, cómo debemos tener justicia y equidad para con los otros seres humanos. Dicen los sabios lo siguiente, hermanos, y esta es la importancia de esta parashá. Antes de ustedes estudiar la Torá, dicen los sabios, antes de usted recibir la Torá por completo, antes de que usted quiera estudiar teología, la teología judía en profundidad, usted tiene que estudiar primero Mishpatim. ¿Por qué, hermanos? Juan es muy claro en su carta, ¿verdad? Él dice, si usted dice que a su hermano que usted ve, no le ama, ¿por qué entonces usted dice que ama a Dios a quien no ve? Y esa era la relación que Juan estaba haciendo. Si en mis acciones, en mi diario vivir con los demás, yo no logro tener esa parte, no puedo, hermanos, realmente conocer a Dios en su totalidad y entender a Dios, porque realmente todo empieza con la relación los unos a los otros. Dios quiere que seamos seres humanos bondadosos, decentes, justos, rectos, que respetemos el ser, la dignidad, la propiedad de otros. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, entonces podremos, dicen los sabios, Dios podrá entregarnos la Torá y elevarnos para ser un Goy Kadosh, es decir, un pueblo, una nación sagrada. Los temas de Mishpatim son variados, hermanos. Empieza hablando acerca de las leyes de los sirvientes hebreos. Yo no sé si usted recuerda que Mishpatim dice que si hay un sirviente hebreo que ha sido vendido como esclavo, pero en este caso, hermano, el sirviente hebreo es por causa de que tiene una deuda. Y al tener una deuda, la deuda es producto de algo en su vida, ¿sí? Esta persona no siguió la Torá, no fue bondadosa con los demás, en fin, viene un juicio por parte de Dios, tiene que vender todo lo que tiene, inclusive queda siendo esclavo. Dice que deberá trabajar por 7 años. Pero luego de esos 7 años que trabaja como esclavo, él tiene la oportunidad de ser libre en el año, ¿verdad?, sabático. Libre de su responsabilidad. Pero si él no quiere ser libre, ¿qué hay que hacer con él? Dice que hay que ponerle el lóbulo de la oreja en el marco de la puerta, ¿verdad? Y que va a ser perforado el lóbulo de la oreja y que luego entonces él quedará para siempre trabajando para su amo. Es interesante que todo esto es de suma importancia, vamos a decirlo así, pedagógica,
Porque Dios está diciéndole, todo esto ha venido a ti por no haber escuchado. Por eso es en el lóbulo, mi palabra. Y yo te voy a liberar y aún así tú quieres ser esclavo. Por eso es que él se le coloca en el marco de la puerta, al lado de la mezuzá. ¿Sabías? Era allí, donde está escrito el nombre de Hashem, donde está hablando acerca de lo que hizo el Señor por nosotros, ese dintel de la puerta que nos recuerda la salida de Egipto. Todo tiene un significado. Nos habla también de las leyes, ordenanzas relativas a la muerte o asesinato, los golpes y las maldiciones a los padres. Muy interesante que la Torá es el único libro que se preocupa por la familia. Fíjense usted muy bien. Esta semana aprendía yo algo muy interesante en los estudios y decía, si usted analiza bien el contenido de la Torá, gira en torno a cómo estaba organizada la sociedad para aquella época. Giraba en torno a la familia, a la comunidad cercana. Por eso es que usted ve que Dios se preocupa, es el único Dios, por decirlo así entre comillas, el único Dios muy distinto a todos los demás dioses que tenían las naciones, que se preocupa por ser justo. Es el único Dios que se preocupa por hacer las cosas de manera correcta. Se preocupa por las relaciones entre los seres humanos. Cuando usted estudia todas las otras mitologías, hermanos, usted ve dioses peleando entre sí, ¿no? Sin embargo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se preocupa por la justicia, se preocupa por la unidad. La parashá de hoy también nos habla acerca de los raptos, de provocar daño físicamente, que es la ley del talión. No es que le sacas el ojo y le cortas la mano, sino que tienes que pagar una indemnización, hermanos, eso hay que tenerlo muy claro. Habla de daños provocados por animales, usted tiene que pagar los daños que haya hecho su animal. Habla de los daños provocados en perforaciones públicas, aquel mob tendría un gran problema serio, porque hay que indemnizar. Indemnizaciones por robo, pastando en el campo ajeno, daños provocados por incendio. Todo esto Dios se preocupa, hermanos. Entonces pareciera ser una póliza de seguro y todo lo demás cuando le habla de estos daños y demás. Muchos de estos principios se utilizan aún hoy. Habla también de ocultismo, de la idolatría y de la inmoralidad. Habla de los préstamos. Podemos prestar a otras naciones con intereses, con usura, pero no entre nosotros. Nosotros no podemos prestarnos entre nosotros con usura. Reconocer la autoridad, ¿sí? Habla también de las ofrendas de primicias, de Bikurim, cómo debemos administrar la justicia, principios básicos para administrar justicia, las normas éticas, el año sabático también es mencionado en esta parashá, y cómo debemos tener las peregrinaciones anuales, y por último, las peregrinaciones que son en Shavuot, en Pesach, Shavuot y en Sukkot, que son las 3 peregrinaciones anuales. Y por último, nos habla acerca de que el ángel de Hashem es el que nos guiará. Mañana nosotros vamos a ver un tema muy interesante, hermanos, que tiene que ver con este último tema, ¿sí? El ángel de Hashem nos guiará. Vamos a hablar de quién es Mashiach. Los invitamos a participar de este estudio inédito aquí en Panamá. Vamos a tener muchas citas de los rabinos, y sobre todo nos va a servir mucho para poder entender el pensamiento acerca del Dios Mashiach en el judaísmo. Esto es muy importante porque en el judaísmo no se utilizan los conceptos que se usan en el cristianismo, y es muy interesante ver que durante todo este tiempo en el cual Israel tiene sus fuentes acerca de Mashiach, muchas de ellas encuentran relación con nuestra fe y creencia de que Yeshua es el Mesías. Así que eso nosotros lo vamos a ver mañana con más detalles, pero es interesante que Mishpatim nos habla de esa justicia social, y que realmente ese mensaje dado en el Sinaí, ese mensaje divino, ese momento en el cual Israel escucha la voz del Señor, la Davar Adonai, ¿qué sucede? Esa palabra debe ser puesta en práctica
y Mishpatim es el, vamos a decirlo así, el nexo que nos permite a nosotros bajar eso que está en medio de un principio general, bajarlo a la aplicación en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Les esperamos mañana. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.